Bienvenidos al tema 1, documento de los requisitos. Es una buena práctica utilizar como mínimo 2 tipos de documentación. Se pueden usar muchas más, pero comencemos con 2, principalmente con la DRU. La DRU se describe desde el punto de vista del usuario. Debemos tener en cuenta que el usuario nos puede indicar qué es lo que desea, qué es lo que necesita de acuerdo a las necesidades del negocio. Se incluye la descripción del problema actual, cómo el usuario está viendo el problema. ¿Qué metas se espera lograr? Esto de acuerdo a los objetivos de la empresa, de la organización o de la entidad. No deben poseer demasiado nivel de detalle. Ahora comencemos con el ERS. En el ERS se desarrolla mucho más los contenidos, deben ser a nivel de detalle. No debe ser ambiguo, este debe ser completo y además tiene que ser consistente. Debe ser fácil de verificar y también debe ser posible de modificar. También debemos acompañarlo de una trazabilidad, que posteriormente veremos cómo se hace la trazabilidad. Bien, también debemos describir las funciones de los usuarios y de los clientes. Debemos tener en cuenta los sistemas y las interfaces externas. Cuáles son las restricciones que va a tener, cuáles son los perfiles que pueden tener ellos. Y las clases de requisitos que se deben hacer, las pruebas que se deben realizar para que todos estos requisitos se cumplan. Para definir las características de los usuarios, aquí tenemos el siguiente cuadro. Bien, comencemos con las características de los usuarios. Aquí se deben identificar los tipos de usuarios, los atributos generales de cada tipo y la cantidad de personas en cada categoría. Por ejemplo, los usuarios del sistema se pueden definir por tipos de usuario. Usuario común, superusuario, usuario administrador, usuario general o visitante. Estamos describiendo aquí qué es lo que va a hacer el usuario común. El usuario común solo puede hacer la reserva de un recurso en particular en los módulos en el que el recurso se dispone, es decir, si no ha sido reservado por otro usuario con anterioridad. Además, puede cancelar su propia reserva y modificarla siempre y cuando el horario esté disponible. Eso podrá hacer el usuario común. ¿Cuántos usuarios van a ser comunes actualmente? 25, pero a futuro yo tengo que proyectarme que podrían ser hasta 30. Los usuarios de contacto, quienes me van a orientar, si es que van a llegar a 30, si es que van a ser 25, quienes me dicen esto, por ejemplo, sería el señor Sergio Ochoa y el señor Pedro Peralta. De la misma forma, se establecen los tipos de usuario, superusuario y usuario administrador y usuario general, indicando en la descripción qué es lo que pueden realizar, qué es lo que pueden hacer y hasta dónde pueden llegar, cuáles son las restricciones que tienen que hacer. Aquí podemos ver en este esquema la interacción que tiene cada usuario con los módulos del sistema. Por ejemplo, el usuario general va a poder hacer la consulta de reservas y los recursos que se requieren para estas reservas. El superusuario y el usuario común pueden acceder a reservar. El usuario administrador puede hacer el manejo de los recursos y por último podrá manejar los usuarios. En este esquema se puede mostrar una interacción y de esta forma será más fácil para el cliente entender cómo van a funcionar cada perfil de usuario. Bien, también tenemos que tener en cuenta la perspectiva del producto según el usuario o el cliente, porque el usuario puede tener diferentes expectativas de acuerdo a lo que quiere. Debemos ahí aplicar la negociación para poder establecer el tiempo de acuerdo a lo que se va a especificar en los requerimientos. El cliente es quien aporta la visión de la organización y debemos tenerlo en cuenta y podemos aplicarlo en una sola línea dentro de los requerimientos. Por ejemplo, aquí tenemos requerimientos de 2 formas, cómo se debe hacer y cómo no se debería hacer. Si nosotros indicamos, el sistema será lo más fácil de utilizar posible. El sistema proporcionará una respuesta rápida al usuario. El sistema se recuperará automáticamente tras producirse un fallo. Estas especificaciones son muy ambiguas, muy abiertas. No me está indicando claramente qué es lo que quiere que desarrolle el sistema o cuáles son las restricciones que debería tener el sistema. Porque los objetivos son generales, vagos, abiertos a distintas interpretaciones. ¿Cómo debería hacerse realmente la especificación? Se debería indicar, un usuario experimentado debe ser capaz de utilizar todas las funciones del sistema tras un entrenamiento de 2 horas, tras el cual no cometerá más de 3 errores diarios en media.
Cuando haya hasta 100 usuarios accediendo simultáneamente al sistema, su tiempo de respuesta no será en ningún momento superior a 2 segundos. Aquí estamos indicando claramente el tiempo y la cantidad de veces que necesitamos que el sistema funcione. De esta forma se debería hacer correctamente. Bien, también tenemos que tener en cuenta el ambiente operacional donde se va a alojar nuestro desarrollo de software. Se debe contemplar si es que este desarrollo o esta solución se va a alojar en el escenario que contamos actualmente o se va a tener que hacer un requerimiento de algún producto a futuro. Bien, tenemos que tener en cuenta la infraestructura donde estará alojada nuestra información. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta los servidores y las características de estos. Aquí tenemos un servidor donde yo indico que tiene que ser Corel i5 de 3.2 GHz. También estoy indicando que tiene que ser de 16 GB de RAM, tiene que tener 2 discos duros de 1 tera, 2 interfaces de red y el sistema operativo con el que tiene que trabajar debe ser el Red Hat. De esta forma yo debo definir los requerimientos claramente. También podemos detallar cómo manejaremos nuestro sistema web, con qué lenguaje de programación, cuál será la base de datos que vamos a utilizar y si necesita seguridad o de repente no necesita. Por ejemplo, aquí estamos indicando el sistema web que se requiere en Apache. El lenguaje de programación va a estar alojado en el módulo PHP. Se debe indicar también qué versión de PHP se va a usar. También debemos indicar el módulo SSL, que permite al servidor establecer conexiones seguras del tipo HTTPS, ya que este está en la capa de transporte. Así también debemos indicar dónde va a estar alojada nuestra base de datos. Aquí yo estoy indicando que voy a trabajar con MySQL. Bien, también tenemos que tener en cuenta que el sistema de gestión estará implementado en PHP y será accesible desde Internet y poseerá una base de datos propia. Además, deberá mirar la información desde la base de datos de Workflow que estará presente en el mismo servidor. Las bases de datos de MySQL utilizadas en el sistema están funcionando en el mismo servidor. La aplicación debe ser usable desde los browsers MSIE 5.0, Netscape 4.78 y Opera 7.0 y Conqueror 3.04. De esta forma debemos especificar claramente qué es lo que necesitamos y la capacidad de servidor que tenemos, considerando la base de datos actual y a futuro, de acuerdo a las transacciones que vamos a realizar. Tenemos que tener en cuenta también desde qué PC va a ingresar el usuario, cuál va a ser la forma de acceso al sistema que estamos proyectando desarrollar. Para eso les voy a describir lo siguiente. Por ejemplo, para poder acceder al sistema, se va a requerir como mínimo una PC que cuente con Core i5 de 3.2 GHz, de 64 GB de RAM, un monitor de 17 pulgadas como mínimo es recomendable y la resolución de 1024 x 768 píxeles. Así el acceso al sistema se realizará de forma conjunta con los otros 2 sistemas a través del sitio web. Por ejemplo, tenemos aquí un sistema que se va a desarrollar junto con otros proyectos. El acceso al sistema se va a desarrollar en forma conjunta con otros 2 sistemas a través del sitio web del DCC, cuya dirección, por ejemplo, podría ser www.lagrande.pe. Mediante el acceso de un usuario y un password, el usuario podrá ingresar de forma directa con los perfiles académicos conectados desde su PC. Esto creará el acceso al sistema independientemente de los sistemas que estén asociados. En este caso teníamos el acceso con un usuario a 3 sistemas en conjunto. Tenemos que tener en cuenta también que al momento que hagamos la descripción del modelo, los gráficos de los casos de uso. También podemos usar los diagramas de bloques o un gráfico DFD. Puede ser a nivel 1 o a nivel 2, dependiendo de la profundidad con la que queramos trabajar. Aquí les explico un ejemplo a continuación. Aquí tenemos 3 usuarios con diferentes perfiles que están interactuando en el sistema de reservas. El usuario común, por ejemplo, en este caso de uso podemos visualizar que tiene acceso a reservar el recurso en horarios disponibles. Puede cancelar las reservas propias y puede modificar la reserva. El usuario general puede consultar la reserva
Y el superusuario puede reservar el recurso en cualquier horario, también puede cancelar cualquier reserva y puede hacer la modificación de estas reservas. En este caso de uso podemos visualizar a dos usuarios con diferentes perfiles, uno con usuario administrador y uno con usuario general. El usuario general puede consultar el recurso y el usuario administrador puede agregar, eliminar o modificar el recurso o la información del mismo, así como también puede deshabilitar el recurso o habilitarlo de ser necesario. En el sistema de administración de usuarios debemos definir qué usuario puede hacer qué cosa, si puede agregar más usuarios, si puede eliminar usuarios o si puede modificar la información del usuario. Eso sería un gestor de usuarios. El usuario administrador puede ingresar al sistema de estadísticas y puede obtener información de las mismas estadísticas. Cuando hacemos la definición de los requerimientos del sistema o requerimientos del software, debemos ser bastante específicos y nos podemos apoyar de diferentes técnicas. Así como también podemos emplear diferentes herramientas de gestión como la que visualizaremos ahora. Los requisitos del usuario se describe por categoría. La plantilla que está definida para especificar los requisitos debe contener los siguientes atributos. Por ejemplo, debe tener un identificador. Este es un código único que sirve para identificar o reconocer el requisito. Para los requisitos de usuarios se debe utilizar el formato tal y para los del software se debe identificar con un formato X, Y o Z. Por ejemplo, para el atributo nombre, este debe ser en un lenguaje normal del requisito. La descripción del requisito debe definir qué aspectos involucra y en qué consiste. Debemos definir una prioridad que esté asociada al requisito. Esta puede ser crítica, deseable o innecesaria. Un requisito es crítico si afecta a una operación crítica del negocio o si existe algún proceso que se quiera incluir para mejorar los procesos actuales. Debemos estar ante un requisito deseable y si se trata de un requisito informativo o si puede esperar para fases posteriores. El requisito es catalogado como innecesario. La fuente viene a ser el documento o la persona desde la cual surge el requisito. La estabilidad viene a ser el campo que tiene como propósito señalar si el requisito puede o no puede estar sujeto a cambio durante el ciclo de vida del software. También debemos definir el estado. ¿Cuál es el estado actual del requisito dentro del desarrollo? Si cumple, si no cumple o si es ambiguo. La lista de usuario. ¿Cuáles son los tipos de usuarios que están asociados a este requisito? El caso de prueba. El caso de prueba es con el cual se va a probar si cumple o no con el requisito del sistema. También debemos indicar cuáles son las capacidades que va a tener este requisito. Por ejemplo, si es que cumple con el producto según el cliente o el usuario que esté involucrado. Estos requisitos muchas veces pueden ser ambiguos y en caso de que haya que definir el detalle, podemos hacerlo a través de prototipos o algún ejemplo. En este caso, una vez que los requisitos han sido detallados, se los debe especificar como requisitos de software. Un ejemplo de la especificación de un requisito de usuario es el siguiente que vemos en el cuadro. Acá nos dice, los usuarios deben poder incrustar un componente configurable en un componente de contenido en el cliente CDS. Y al hacer esto deben tener la opción de configurarlo definiendo el nombre de la discusión, una afirmación, una pregunta, una fecha de expiración y una prioridad. Y debe tener asociado el autor, la fecha de creación y un identificador de la discusión. La fuente podríamos indicar que es una entrevista con el cliente. Recuerden cuáles son las herramientas para poder obtener la información. Una de ellas dijimos que era la entrevista. El usuario está indicando aquí que es el profesor, el auxiliar, que vienen a ser los clientes. La estabilidad de este requerimiento estamos indicando que es intransable. El estado no cumple y tiene una prioridad alta. Lo mismo sucede cuando hacemos el requerimiento de calidad. También debemos definirlo a detalle. Al momento de hacer los requerimientos, debemos tener en cuenta las restricciones. Debemos saber cómo va a estar constituido nuestro software, si se va a conectar con otro software, cómo va a estar definido el acceso a la infraestructura que soporte nuestro desarrollo de software.
Estos requisitos no pueden ser ambiguos, tienen que ser al detalle y tienen que ser específicos, porque de esto dependerá el funcionamiento de nuestro software y cómo puedan acceder los usuarios a ello. Los requisitos del software representan la visión de la empresa y para ello tenemos aquí una recomendación de una plantilla que debemos usar. Primero, deben ser funcionales, deben tener una interfaz definida, deben ser operacionales. Los recursos, el ambiente donde va a soportar este desarrollo debe estar bien definido. El nivel de usabilidad, de mantenibilidad, es decir, cuánto tiempo va a tener mantenimiento este desarrollo o cómo puedo modificarlo. La portabilidad y la confiabilidad, que viene a ser parte de la seguridad. Si va a tener interoperatividad, el nivel de rendimiento con el que va a contar, qué documentación voy a llevar de este desarrollo de software, cuál es el nivel de escalabilidad, es decir, hasta dónde yo me proyecto desarrollar mi software o a futuro que me permita ser escalable, tener una matriz de trazado y qué pruebas voy a desarrollar del sistema. Bien, no olvides revisar tu material y nos vemos la siguiente clase.